Saludamos ahora sí aquí con nosotros a Macarena Olona. Muy buenos días. Muy buenos días, Alba, encantada de estar con todos vosotros. Bueno, ¿qué novedades nos traes? Pues después de 2 años de intenso trabajo por parte de los diputados del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso, por fin, después de 2 años, hemos conseguido los primeros frutos y vengo a compartirlo con todos vosotros en rigurosa, directo y exclusiva. Verás. Atención, a ver, la música. Directo y exclusiva de Macarena Olona. Cuando Macarena Olona trae una exclusiva, hay algunos que se tienen que atar los machos, ¿eh? Porque y lo más esta señora importante, trabaja en serio. como a mí me gusta, con papeles. Vamos a hablar de los millones de Panamá. Un presunto desfalco de más de 5 millones de dólares, del que tuvimos conocimiento cuando a comienzos del año 2020, fijaos la fecha, comienzos de 2020, los medios de comunicación empezaron algunos a dar informaciones indiciarias sobre lo que sería un auténtico escándalo cometido en el seno de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Oficina Técnica de Coordinación en Panamá, que está adscrita a la Embajada de España en Panamá, y a raíz de esas informaciones indiciarias comenzamos a tirar del hilo a través del Congreso de los Diputados, solicitando comparecencias, formulando preguntas escritas de control, absoluto silencio por parte del Gobierno de España. Nosotros continuamos muy atentos a las noticias que publicaban los medios, y especialmente por mi parte cuando en julio de 2020 publicaron los medios de comunicación que el Ministerio de Asuntos Exteriores, del que depende esta agencia española, había cesado a quien era el máximo responsable en esa oficina panameña, que precisamente había sido la persona que había denunciado tan solo 3 meses antes este presunto desfalco, que de verdad, ahora cuando os cuente, vamos a poner el presunto porque es lo que procede y yo siempre intento ser rigurosa. O sea, que la persona máxima responsable en esa oficina española de la Agencia Española de Cooperación denuncia ante el Ministerio de Asuntos Exteriores el presunto desfalco de más de 5 millones de dólares y la respuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores es fulminarle, cesarle. ¿Te suena eso? ¿Te ha pasado algún otro que yo conozco? Sí, conocemos bien. Después de más de 35 años de servicio en materia de cooperación en Panamá y con menos de 2 años que le restaban para jubilarse. Ahí es cuando se me despiertan las alertas y digo, aquí hay tomate. Total, que transcurren unos meses más y otro medio de comunicación publica que el Ministerio de Asuntos Exteriores había remitido al Tribunal de Cuentas español un contundente informe después de haber llevado a cabo una investigación interna. Esto nos lleva a que el pasado 26 de febrero de 2021 solicitamos ese informe como diputados, Víctor Sánchez del Real y yo misma, que tenemos derecho a exigir al amparo del artículo 7 del Reglamento del Congreso de los Diputados documentación e informes que obren en poder de las administraciones públicas y, sorprendentemente, el Gobierno no nos lo facilita. Esto me obliga a denunciar al Gobierno de España ante el Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, y el pasado 8 de febrero de 2022, después de que la Abogacía del Estado, por orden del Gobierno de España, también nos hubiese denegado el acceso a ese informe en sede judicial, obtenemos sentencia estimatoria del Tribunal Supremo que declara vulnerado el derecho fundamental que nos corresponde como diputados a ejercer esa labor esencial de control sobre el Gobierno, declara la obligación del Ministerio de Asuntos Exteriores de proporcionarnos el informe que habíamos requerido y condena en costas a la Administración por esa resistencia de la Abogacía del Estado totalmente infundada. A pagar nosotros. Exactamente. En ejecución de esta sentencia de 8 de febrero, el 22 de febrero, el Gobierno de España por fin nos facilita el informe de 46 folios que veníamos reclamando, el informe emitido en mayo de 2020, que recoge las conclusiones después de toda esa investigación interna que llevó a cabo el Servicio de Inspección del Ministerio de Asuntos Exteriores y que el Gobierno de España había remitido al Tribunal de Cuentas en junio de 2020. Y después de examinar su contenido detenidamente, solo puedo decir que no me extraña que el Gobierno de España no quisiera proporcionárnoslo porque es un auténtico escándalo. Lo que se hace constar después de una rigurosa investigación en la que, por resumir, vamos al final, efectivamente se habría producido un desfalco de más de 5 millones de dólares. Los hechos comienzan en torno a 2004, el año 2004, y de manera ininterrumpida se mantienen hasta el año 2020, aunque en el año 2019 fue el último año en que se produjo la salida más voluminosa de fondos públicos. El presunto desfalco se habría cometido por quien ostentaba las funciones, la responsabilidad de administrador contable en Panamá,
en esta oficina técnica de cooperación adscrita a la Embajada de España en Panamá, y la mecánica era que a través de la presunta falsificación de firma de su jefe inmediato superior, lo que hacía el contable era, a través de talones bancarios falsificados, extraer fondos de 3 cuentas públicas españolas donde se han ido depositando pues, cerca de 14 millones de dólares de dinero público destinados, porque además la Oficina Técnica de Panamá tiene como objetivos fijados el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible conforme a la Agenda 2030, pues del orden de 14 millones de dólares que tenían depositados para estos objetivos, se habría cometido un desfalco de más de 5 millones de dólares. Que se los llevaba a su cuenta. Ahora tenemos que ver 2 cosas a la vista de las conclusiones de este informe y el riguroso análisis de movimientos. ¿Hay alguna empresa española implicada en...? La hay. Claro, ya me parecía a mí. No me hagas sonreír. O sea, esto acaba de empezar. Te he dicho que después de 2 años de duro trabajo acabo de tener los primeros frutos. Pero esto acaba de empezar. O sea, a partir de este hilo vamos a continuar, lo puedo asegurar. Ahora voy a contar algunas de las actuaciones que vamos a llevar a cabo esta misma semana. La cuestión es que el contable lo que hacía es que a través de talones bancarios falsos, porque se falsificaba la firma, iba extrayendo de esas cuentas públicas, 3 cuentas bancarias, determinados fondos públicos por importe de más de 5 millones de dólares. Para no tener que ir a negociar esos talones al banco, porque son más de 1.600 talones los que expidió a lo largo de esos años a que he hecho referencia, para no tener que ir a negociar al banco y que levantase sospechas, lo que hacía era endosarlos con exclusivamente su firma, porque ahí no era necesaria la firma de 2 personas, como sí para la expedición de los talones. Los endosaba y casualmente, la mayor parte de los casos, que listo eres, aquí entra en juego no saben la lo empresa que es un endoso. Un española. endoso es firmar el talón por detrás para que otro pueda hacer uso y cobrar el talón. Efectivamente. Pues el que cobraba el talón, era otro. la persona a quien se realizaba ese endoso, a favor de quien se realizaba ese endoso, era precisamente una empresa de propiedad española dedicada al juego, un casino. Ese es uno de los hilos importantísimos del que vamos a tirar. ¿Casino de aquí o de allí? Casino español, pero con sede allí, o sea, con oficina allí en Panamá, perdón, no con oficina, con actividad allí en Panamá. Lo que tenemos es el nombre, pero por ahora lo voy a mantener. Bueno, ¿hay algún político español muy vinculado al mundo del juego? Sí, ¿verdad? Y también muy vinculado a Panamá, que acaba de volver a España. Y muy bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí por ahora. La cuestión es que el contable llevaba prestando servicios en Panamá, en la oficina española, desde el año 1992. La oficina se abrió en el año 1989. Y justo cuando su jefe superior denuncia los hechos ante el Ministerio de Asuntos Exteriores, lo que provoca su cese por ser rigurosos, que no se renovase el contrato cuando vencía en julio, este señor, Omar Antonio, se ha fugado. Lo tenemos en paradero desconocido y hay una orden de búsqueda internacional contra él. Omar Estará Antonio asistiendo a Guevara. refugiados en Ucrania, hombre, no si es así, no se habrá fugado. Junto al desfalco, malversación, presunta apropiación indebida de estos más de 5 millones de euros, hay otro dato que es esencial que he podido constatar después de analizar el informe, y es que también se habría producido un presunto blanqueo de capitales, porque tenemos distintas entradas de origen desconocido en estas cuentas bancarias oficiales del Estado español, por importe de más de 2,5 millones de dólares, o sea, entradas de dinero que no se sabe de dónde vienen y que con cuestión de días son retiradas por este señor a través de esta mecánica que he descrito, lo cual nos lleva a concluir en una lógica muy elemental que se habría utilizado además esas cuentas del Estado español para blanquear dinero. Si tenemos en cuenta que Panamá ha sido objeto de informaciones muy preocupantes porque, entre otras organizaciones criminales, el cártel de Sinaloa colombiano ha utilizado las cuentas panameñas para blanquear el dinero proveniente del narcotráfico, de la organización criminal, también con conexión con el terrorismo internacional, entre otros con la organización terrorista ETA, pues es evidente que, como mínimo, tenemos que llevar hasta el final esta investigación que pone en manifiesto que se ha podido llevar a cabo una sustracción de dinero público pagado por todos los españoles desde al menos el año 2004, de manera interrumpida, hasta el año 2020, que se fuga este señor sin ningún tipo de control. ¿Qué hemos hecho? Hemos solicitado ya en el Congreso de los Diputados las comparecencias urgentes en el Congreso para que rindan cuentas de, por supuesto, el ministro Álvarez, de Asuntos Exteriores, de la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional, igualmente de los 2 coordinadores generales que han prestado servicio como alto cargo en la Oficina Técnica de Cooperación de Panamá, incluido Carlos Cano, que es quien fue
el denunciante posteriormente cesado sin ningún tipo de lógica por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, y por supuesto también pedimos la comparecencia del actual director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y de todos los directores que han prestado servicios en dicha condición durante el tiempo de los hechos que esperamos sean investigados. Y si esta es nuestra actividad parlamentaria, quedará mucho juego. Lo que vamos a hacer igualmente esta semana es la Fiscalía. Es ir a Fiscalía Anticorrupción. Claro. Para formular una denuncia, para aportarle el informe al que hemos accedido como diputados, pero igualmente como partido político, como Vox. Así que a lo largo de esta semana realizaremos una comparecencia a nuestra vicesecretaria jurídica, Marta Castro, junto con los diputados Víctor Sánchez del Real, Víctor González y yo misma en la Fiscalía Anticorrupción, para dar debida cuenta de este tremendo escándalo que el Gobierno de España ha intentado ocultar. Y que finalmente... Macarena, ¿y eso de intentar ocultar algo no tiene ninguna responsabilidad penal? Es un puñetero escándalo. ¿Puede un gobierno tener conocimiento de que ha ocurrido eso, que lo tenían, claro, y no ponerlo a disposición de Fiscalía para que lo investigue? Y además ocultárselo expresamente. No lo sé. Yo creo que hay una comisión por omisión, ¿no? Hay un delito que se llama comisión por omisión, ¿no? Aquí, desde luego, ¿sabes cuál es el problema, Julio? Nuestro Código Penal establece, y el enjuiciamiento criminal, una obligación de todo ciudadano, también incluidos funcionarios públicos, de denunciar cualquier hecho que pueda revestir caracteres de delito. El problema es que el incumplimiento de ese deber, de esa obligación legal, no lleva aparejada ningún tipo de sanción, porque realmente no se quiere promover la lucha contra la corrupción. Y lo estamos viendo igualmente desde el momento en el que, tú lo sabes perfectamente, Julio, porque lo hemos comentado en este programa en alguna ocasión, la primera ley que Vox registró en el Congreso de los Diputados en la 13 legislatura, o sea, estoy hablando cuando entramos en el Congreso los 24 de Vox en abril de 2019. Pues bien, la primera ley, que para mí fue un honor redactarla, fue la Ley de Protección Integral contra los Denunciantes de Corrupción. Una ley que cuando se procedió a su debate, al debate sobre su toma en consideración, los partidos del Gobierno, junto con los socios de investidura y de apoyo durante el mandato actual, tumbaron, no permitieron que saliera adelante ni siquiera el inicio de su recorrido parlamentario, cuando España estaba obligada, el Reino de España, a transponer al ordenamiento interno la Directiva de Protección de los Alertadores de Corrupción, que se aprobó el 16 de diciembre del año 2019 y que, por tanto, ha vencido ya ese plazo máximo de 2 años, que finalizó en diciembre de 2021, y era una transposición que la ley elaborada por Vox, desde luego, hacía de manera íntegra al modo como ya existen algunas comunidades autónomas, a través de las agencias anticorrupción, denominadas agencias anticorrupción, de las cuales para mí el paradigma, mi referente es la Agencia Valenciana. Macarena, ¿y esa persona que ha denunciado ha sufrido represalias? ¿En qué situación se encuentra ahora? Pues mira, yo siempre digo, desde la experiencia que atesoro, personal y profesional, que tenemos que ser muy conscientes que en la actualidad, en España, a los denunciantes de corrupción se les obliga a ser héroes involuntarios por las tremendas consecuencias personales, familiares, laborales, de todo índole que les acarrea el cumplir con esa obligación legal de proceder a denunciar los casos de corrupción. Ninguno de los partidos tradicionales del bipartidismo han puesto remedio a esta situación que conocen perfectamente y que unos y otros, en algunos de los casos más mediáticos de corrupción, hemos conocido, también Podemos, por cierto, cómo han represaliado a quienes han intentado poner focos sobre la oscuridad que siempre rodea a los corruptos, porque como tuve oportunidad de decirle al ministro de Sanidad Illa, los corruptos, como las ratas, lo que buscan es la oscuridad. Por eso hay que precisamente dotar de un estatuto integral de protección a los denunciantes de corrupción, porque ellos protegen a toda la sociedad y protegen el erario público. O sea, cuando yo denuncio, y siempre he protegido el erario público en mi previa etapa como abogado del Estado o ahora como política, o sea, la corrupción tiene una consecuencia directa en menos servicios públicos, en menos sanidad pública, en menos pensiones, en menos educación pública de calidad. Por eso es tan importante ser absolutamente, no tener ningún tipo de tolerancia, ser absolutamente intolerantes con la corrupción y con los corruptos. Pero hoy, en España, ni hay una pedagogía en las escuelas, ni hay unas consecuencias verdaderamente gravosas sobre los corruptos.
Oye, yo quiero poner un ejemplo que seguro que muchos de nuestros espectadores recordarán. Cómo vimos paseando por primera línea de playa el verano pasado a quien era el ministro de Justicia, Campos, con la presidenta del Congreso, su pareja, Batet, y los expresidentes de la Junta de Andalucía condenados por el mayor caso de corrupción, al menos cuantitativamente, que hemos conseguido condenar en España, el caso de los ERES. No hay una reprobación ni un reproche social. Y esto tiene que cambiar y con Vox va a cambiar. Bueno, la depreciación de las instituciones que estás comentando probablemente es lo más lamentable, ¿no? Es decir, lo que han hecho con el Tribunal Constitucional. Es decir, hemos tenido que esperar a que Vox presentara esos recursos de inconstitucionalidad y a que nos dijera muchos meses después el Tribunal Constitucional que lo que había hecho el Gobierno con todos los ciudadanos españoles, que era pisotear sus libertades y sus derechos fundamentales, hemos tenido que esperar meses para que el Tribunal Constitucional, ya sin remedio ninguno, viniera a decirnos que efectivamente los habían pisoteado. Es decir, hay un proverbio chino que dice: la aceptación de la opresión se torna siempre en complicidad. Y están buscando que la ciudadanía acabe siendo cómplice de las cosas que ellos hacen. Es decir, ese es un ecosistema, y la depreciación de las instituciones, o sea, la utilización de la Fiscalía, de la propia abogacía del Estado, que están al servicio de la gente. Es decir, un ciudadano particular, incluso un partido político, un diputado, no tiene medios económicos para irse a poner una determinada demanda, una determinada querella, porque las costas le pueden recaer a él y el riesgo es enorme, no podrías asumirlas. Sin embargo, cualquier político, cualquier gobernante no tiene la responsabilidad en sus propios actos de saber que eso le puede costar a él. Por lo tanto, le da igual hacerlo bien que hacerlo mal, porque no recae sobre él. Y eso es un desastre para las instituciones, que son lo que permanece en un Estado de Derecho. Totalmente, Julio. Yo recuerdo cuando estaba sirviendo en el norte como abogado del Estado jefe, cómo recurrí los primeros casos que se ganaron judicialmente de alcaldes que por bando, por alcaldada, lo que hacían era acordar que la defensa, su defensa personal en los procesos penales en los que estaban inmersos por casos de corrupción, por prevaricación, por malversación, fuera a costa del erario público municipal. O sea, ni siquiera, porque sabéis que en no pocos casos los ayuntamientos son tan pequeñitos que no tienen un cuerpo jurídico, no tienen ni siquiera un secretario municipal propio, sino que externalizan los servicios de asistencia jurídica consistentes en la defensa y representación en juicio de los cargos municipales que se puedan ver afectados en distintos procesos. Cuando yo tuve conocimiento, que además no lo publica en el boletín oficial provincial, ni en el boletín oficial autonómico, por supuesto, ni en el del Estado. O sea, era por denuncias internas de funcionarios que venían a la abogacía del Estado, una vez que ya fui ganando notoriedad en los medios de comunicación, como por casos de lucha contra la corrupción, y generé una confianza en ese sentido, venían a denunciarme: oye, que es que el alcalde ha aprobado un decreto en el que un bando municipal, un decreto en el que ha encomendado a un despacho externo con cargo al erario público municipal su defensa personal en un caso de corrupción. Pues lo recurrí en sede contencioso administrativa y lo gané en todos los casos. Lo que no saben nuestros espectadores probablemente es que esta señora fue cambiada de destino, que estaba como abogado jefe, abogado del Estado jefe en el País Vasco, porque denunció un caso de corrupción en el que está implicado el Partido Nacionalista Vasco, que es probablemente una de las mayores mafias que existen organizadas en este país, pero que, como ha tenido la palanca siempre de poder, digamos, condicionar la gobernación del Estado, pues han hecho lo que les ha salido. Ahora están muy preocupados porque el PSOE se ha abrazado a Bildu y Bildu puede ganar las próximas elecciones allí y gobernar en el País Vasco, y se les acabó la manduca. Pero esta señora fue cambiada de destino porque estaba haciendo su trabajo. Pero es que viene aquí a hacer otro trabajo en Mercasa y la vuelven a cambiar de destino porque volvió a hacer su trabajo. Es decir, ya, bueno, claro, acabó donde puede acabar cualquier persona honrada, en Vox. Claro. No podía ser de otra manera, Julio. Y yo siempre, a mis compañeros, sobre todo más jóvenes, siempre les he dicho algo, que es extensivo a cualquier funcionario público, ¿no?, que ocupa cargos de libre designación, porque yo ocupaba cargos de libre designación técnicos en un nivel 30 como abogado del Estado jefe en el País Vasco y luego como secretaria general en Mercasa en servicios especiales. Hay algo que es esencial: el cese no es el final. El cese no es el final. Y uno se acuesta y se levanta consigo mismo y te tienes que mirar al espejo. ¿Cuál es el problema? Que yo he podido, o sea, a mí he tenido la suerte, por un lado, que mi vida profesional
ha puesto a prueba mis principios. Es una suerte también poder demostrarlo. Y he podido ser leal y honesta con mis principios y con España y con los españoles. Pero es que hay muchos casos en los que no se lo pueden permitir, compañeros. Que es un auténtico privilegio, porque hay unas cargas familiares, por 1000 circunstancias en las que verdaderamente cuando viene el político de turno, como a mí me amenazó el entonces presidente de Puertos del Estado, con quitarme el convenio de la autoridad portuaria por el que solemos cobrar pues, unos 800 euros al año, yo me pude permitir asumir el riesgo de perder esos 800 euros, pero hay otros compañeros que no, y yo me lo pude permitir porque en aquel momento no tenía un hijo, como ahora sí que lo tengo. Macarena, vamos de lo general a lo particular. Habéis pactado con el Partido Popular en Castilla y León y vais a asumir en el Gobierno una vicepresidencia y 3 consejerías. Y nos llega esta mañana la noticia de que el nuevo y flamante presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, le ha dicho a Mañueco, oye, eso de que Vox gestione la Consejería de Agricultura, de eso nada, monada. ¿Qué nos puedes contar? Pues lamento, no me quiero poner en plan interesante, pero lamento no tener ningún tipo de información al respecto, porque además sabéis que ante la sensibilidad de las negociaciones, lo sensible de la información que se está llevando a cabo de esas negociaciones, siempre hemos mantenido desde el momento de las elecciones que la interlocución y los únicos portavoces al respecto son Santiago Abascal y Juan García Gallardo. Así que son ellos los únicos que están dando información. Bueno, y la movilización social, dinos algo, porque estábamos hablando antes de que tú entraras, estábamos hablando con Roberto. Con Roberto, qué maravilloso. ¿López se llama? Sí. López, sí. Y nos explicaba que están en el límite. Y precisamente, de hecho, este fin de semana Vox también ha salido a las calles para apoyar muchas de estas manifestaciones, una de ellas pidiendo la reforma del Código Penal para proteger a los ciudadanos frente a la ocupación. Fin de semana de calle y protestas, todas contra el gobierno de Sánchez, y Vox se ha vuelto a sumar al clamor de un basta contra la ocupación ilegal. Lo ha hecho junto a la plataforma de afectados por la ocupación, Ley Antiocupas, que se ha concentrado este domingo frente al Congreso de los Diputados para protestar contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por su indiferencia. Se acusa al Ejecutivo de dejar campar a los ocupas a sus anchas con un escudo social, y es que el propietario tiene menos protección que el delincuente. Cada vez son más las leyes que empeoran la situación de los afectados por la ocupación. La ley de vivienda o la ley antidesahucios de Cataluña son claros ejemplos de descuido de la propiedad privada. Y es que el grupo parlamentario Vox ha presentado 2 proposiciones de ley para reforzar la seguridad jurídica del derecho a la vivienda, dotando a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de herramientas legales para poder sacar a los ocupas en 24 horas. Algo que la legislación vigente impide, una legislación que es una lacra para la expulsión de los ocupas, tanto de los que acceden a una vivienda vacía como de los inquiocupas, aquellos que entran como inquilinos en una propiedad arrendada y dejan de pagar el alquiler en el primer o segundo mes. No se puede a día de hoy echar a los ocupas por la fuerza, tampoco cambiar la cerradura o incluso dar de baja los suministros. Todo ello podría implicar una demanda por allanamiento de morada o coacciones, convirtiendo a la víctima en delincuente y rompiendo con el precepto constitucional de que el domicilio es inviolable. Un abuso legal al amparo del Ejecutivo de Sánchez. ¿Qué es lo que estáis pidiendo cambiar exactamente? Pues en primer lugar, Alba, como bien decías, este fin de semana ha sido un fin de semana de intensas movilizaciones por parte de los españoles que están desesperados, ya no aguantan más y han salido a la calle para decirle a este gobierno basta, basta. Estuvimos el viernes en la manifestación convocada en Madrid con los transportistas, estuvimos el sábado en la manifestación convocada por las víctimas a través de la AVT, estuvimos también el sábado por la tarde en la manifestación convocada por todos los colectivos de afectados contra la mal denominada Ley de Violencia de Género, el domingo en la manifestación extraordinaria convocada igualmente por el derecho a la vida e igualmente para luchar contra la ocupación ilegal. Vemos una distancia cada vez más infinita entre la calle, las necesidades del pueblo. Yo quiero ser como Macarena, dice un espectador. y la mujer. Debe ser una espectadora, supongo. Y la clase política. Y el ejemplo, de verdad, sería cómico si no fuera trágico. Que os puedo poner más reciente, lo viví personalmente la semana pasada, el jueves en la Comisión de Interior, donde tengo el honor de ser portavoz. Estábamos debatiendo, estaba defendiendo una PNL registrada por Vox para reforzar la actuación policial y judicial frente a las bandas latinas. Una nueva modalidad delictiva importada
que estamos viendo con mucha mayor asiduidad de un tiempo a esta parte, consecuencia directa de la política irresponsable de efecto llamada que mantienen el Gobierno de España y a la que se suma igualmente el Partido Popular y Ciudadanos. Bien. Hice referencia al fin de semana negro que vivimos el pasado 4 a 6 de febrero, especialmente en Madrid, donde se produjeron el asesinato de 3 jóvenes en Madrid, de 2 jóvenes, perdón, y otros 3 resultaron heridos, en todos los casos a machetazos. Por eso desde Vox estamos acuñando gráficamente que esta política irresponsable del resto de políticos está dando lugar a la España de los machetazos, reitero, modalidad delictiva que no es autóctona, que es importada, sin perjuicio de que ahora nuestros delincuentes autóctonos estén aprendiendo esas nuevas modalidades delictivas. Escúchame bien, no es una cuestión de raza, por eso no se nos puede llamar racistas, es una cuestión de cultura y de integración. Y hay culturas que son claramente incompatibles con la democrática española, donde una mujer o una persona homosexual puede ir libremente por la calle porque tiene garantizado su derecho constitucional a la igualdad y a la no discriminación, a diferencia de otras culturas. La cuestión es que hice referencia a ese fin de semana negro, por poner el ejemplo más reciente que teníamos. Oye, toma la palabra el Partido Socialista y me llama racista, por decir negro, por decir que el fin de semana había sido negro. O sea, este es el nivel. ¿Cómo no nos van a invadir? Que nos vamos a la mierda. Perdónenme todos ustedes. A ver, Macarena, ahora te pregunta José María Fancas, pero vamos a ver, te piden que vayas a Valencia, te piden que vayas a Andalucía, pronto te pedirán, no sé, ¿dónde vas a ir? Que te Qué multipliques. malo eres, qué canalla eres. Yo lo he dicho, y lo ha dicho Santiago Abascal, que lo único que puedo decir, que no es poco, porque es lo que está en mi mano, quiero decir, es que estoy a disposición de España, de los españoles y de Santiago Abascal. Con lo cual, donde él considere que sirvo mejor y rindo más utilidad al proyecto que es esta familia que es Vox, allí estaré. Yo ayer colgué las últimas encuestas de Electomanía, las que salieron ayer, no sé si las visteis, sí. Y le daban al Partido Socialista, me parece que son 99 escaños en el Congreso, a Vox 97 y al Partido Popular 66. Esas son la última encuesta de ayer de Electomanía, que por cierto es la compañía de encuestas que ha acertado con más precisión en los últimos procesos electorales. Así que yo no sé qué vais a hacer. Si a este ritmo, todos esos de extrema derecha que son transportistas, ganaderos, agricultores, que son todos unos fachas, os van a votar a vosotros. Es que ahora hay que preguntar a qué categoría de ultraderecha perteneces, porque tenemos la de los políticos, según este gobierno socialcomunista, la de los ganaderos, la de los agricultores, la de los transportistas. O sea, para este gobierno, todo el que se atreve a disentir y a elevar la voz para denunciar que está siendo un gobierno ruinoso y traidor, un gobierno que está trayendo la miseria a España, es ultraderecha, pero ya no cuela. O sea, han perdido las calles y el relato, y el gobierno lo sabe, y por eso está tan nervioso. Estáis haciendo una cobertura extraordinaria de las necesidades de la calle que están siendo silenciadas sistemáticamente por el terrorismo informativo que estamos viviendo en España, en gran parte gracias a las subvenciones, como las calles secuestradas por los sindicatos de clase UGT y Comisiones Obreras. Tan solo hace 10 días estos 2 sindicatos de clase recibieron los últimos 17 millones de euros para permanecer callados y evitar las movilizaciones en las calles que perjudiquen especialmente a la ministra comunista de Trabajo. Hemos escuchado, he podido escuchar los últimos minutos de la intervención del ganadero de Lugo, de Roberto, pero también escuchaba esta mañana al presidente de la plataforma de los transportistas, a quien han machacado. Los medios de comunicación han ido contra él a nivel personal, difamándole gravemente. Nosotros modestamente en Macarena somos la única televisión privada que presta un servicio público frente a todas esas televisiones públicas, porque viven de la subvención del gobierno, que prestan servicios privados a sí mismos. Efectivamente. Pues las declaraciones que he escuchado esta mañana al señor Manuel Hernández, a quien no tengo el gusto de conocer, el presidente de la plataforma de transportistas, que es quien está detrás, es el origen de toda esta movilización que estamos viendo desde hace más de 10 días, desde el pasado 21 de marzo, que es la primera vez que salieron a la calle. Decía algo muy gráfico y muy breve. Aquí no se pide un bocadillo, aquí se pide comer todos los días. Y en esto se resume la reivindicación de los transportistas, de los agricultores, de los ganaderos, de nuestros hombres y mujeres de la mar, de todos y cada uno de los colectivos que están saliendo a las calles desesperados con muchísimo sacrificio, porque si no salen a la calle, si no salen a la mar a faenar, si no salen al campo a trabajar, pierden dinero.
Pero el problema es que lo están perdiendo actualmente porque están saliendo trabajando a pérdidas. Y esto no se puede exigir a nadie. Es inaceptable. Cuando además se trata de los colectivos a quienes tanto debemos, porque durante la pandemia, los primeros meses, cuando el gobierno nos tuvo encerrados inconstitucionalmente durante 99 días, a ningún español le faltó frescos en su mesa, porque tuvimos a los transportistas, agricultores, ganaderos, hombres y mujeres de la mar, jugándose la vida y saliendo a trabajar como otros colectivos, pero ahora me estoy centrando en estos. Unos transportistas, además, que vieron como un gobierno que no ha hecho más que adoptar medidas irresponsables, les cerraba los hoteles, los restaurantes, cualquier sitio donde poder pernoctar, poder comer a lo largo de miles de kilómetros que tenían que recorrer cada día para llevar el transporte. Esos mismos camioneros, a quienes recuerden, por favor, españoles, porque lo difícil en estos momentos es mantener una memoria que nos permita atesorar todas y cada una de las infamias que ha cometido este gobierno. Esos mismos camioneros a quienes el gobierno de España dejó tirados en Inglaterra. Dejó tirados en Inglaterra en Navidades. Y no hicieron absolutamente nada para poder auxiliarles. Estos mismos camioneros son los que han estado a nuestro lado como españoles. Así que ahora no cabe otra que estar a su lado, apoyándoles en sus justas y legítimas reivindicaciones. Y es lo que Vox está haciendo, saliendo a las calles y dándoles voz a sus reivindicaciones en todas y cada una de las instituciones donde podemos. Seguimos en Dando Caña con Macarena Olona y la pregunta de José María Francas. Sí, pero antes una división, porque 17 millones que has hablado para los sindicatos, si sacaron 500 a la calle el otro día, son de entre 4.000 euros por manifestante, lo cual está bastante bien pagado. La duda es, cuando has hablado antes, cuando has hablado País Vasco, alcaldes, me has recordado, que igual me desvío mucho, pero que el Tribunal de Cuentas acaba de avalar acaba de dejar que avalemos públicamente a los del Procés. Exactamente. Esto me suena bastante a lo que decías tú del País Vasco, pero aquí no va a pasar nada, ¿o sí? Bueno, es que es una infamia detrás de otra. Es que es alucinante, ¿eh? Efectivamente, para nuestros espectadores, por ponerles un poco en antecedentes, todos vimos cómo se perpetró un golpe de Estado en Cataluña en octubre de 2017, que fue posteriormente enjuiciado por el Tribunal Supremo y condenado. Los golpistas catalanes que cumplían penas de prisión hasta que se les concede el indulto y salen fuera. Junto a ello hay otro caso que está siendo menos mediático, que es la presunta malversación de fondos públicos en el exterior a través de lo que se conoce como Diplocat, la acción exterior de Cataluña, y es el Tribunal de Cuentas, un órgano menos conocido que los fiscales, que los jueces, pero que desde luego todo cargo público que maneja fondos públicos, como yo siempre decía a mis clientes asesorados, debía temerle y muy mucho, porque tiene un cañón extraordinario que puede llegar a obligar al cargo público, al político, a devolver de su propio dinero el daño al erario público que se haya podido cometer. La cuestión es que por esta acción exterior catalana destinada a trasladar una imagen de España nos roba, de aquí tenemos un Estado torturador, pobres los políticos independentistas catalanes que nos están vulnerando nuestra libertad de expresión. Altos cargos de la Generalitat catalana destinaron 10 millones de euros como mínimo, que es lo que el Tribunal de Cuentas, en este procedimiento de enjuiciamiento que se está siguiendo, exigió personalmente, entre otros al señor Artur Mas, que pusiesen de su bolsillo personalmente a modo de fianza. La Generalitat catalana actual lo que hizo fue aprobar una ley para que fuese la Generalitat catalana quien avalase, de tal manera que no tuviesen que poner el dinero de su propio bolsillo, los 13 encausados en el caso ante el Tribunal de Cuentas. Esa ley la ha recurrido Vox, los 52 de Vox. Lo que pasa es que, bueno, para cuando falle, como bien decía Julio, el Tribunal Constitucional, ojo, que en estos temas hay que ser pacientes. Miren ustedes, 2 años de trabajo como hormiguitas y acabamos de conseguir los primeros frutos. Aquí lo importante es no tener prisa, tener tesón y ser muy pacientes. ¿Me dejas dar un aviso, Alba, antes de despedir? Mira, en el canal de Telegram que ya conocéis y del que muchos, hay 60.200 suscriptores, están colocando alguien, yo no sé quién, están interfiriéndolo y están poniendo publicidad. En este caso, acaban de enviarme uno de los espectadores en mi canal, debajo de la foto que he colgado contigo en el canal, dice: Ucrania planea lanzar una colección de NFTs para financiar a las Fuerzas Armadas. Bueno, ayer también
metieron otro mensaje que era: según se informa, el regulador de Canadá marca las publicaciones de Twitter de los CEO cripto de Kraken y Coinbase y las reporta ante las fuerzas del orden. Que sepáis que eso yo no lo cuelgo, eso no son mensajes míos. Entonces hay algunos que reciben, otros no recibís esos mensajes, pero hay muchos suscriptores del canal que reciben mensajes que yo no cuelgo. Lo digo para que estéis atentos. Yo tampoco sé cómo me puedo defender de eso, pero evidentemente han detectado que el canal tiene muchísimos suscriptores, uno de los que más suscriptores tiene en España, y están interfiriéndolo, lo van a querer utilizar. Por eso os he enviado varias veces un mensaje diciendo: hay una cuenta de correo electrónico a la que podéis enviar vuestros correos. En el caso de que bloqueen este canal, que puede ocurrir, como ha ocurrido en otras redes sociales, podremos seguir en contacto con correos electrónicos. Si el propietario de Gmail o de no sé cuánto mail decide también bloquearnos los correos electrónicos, hay algunos sistemas de correo electrónico que son encriptados y que no pueden bloquearse tan fácilmente. Recurriremos a lo que haga falta, pero el agua del río de la libertad seguirá fluyendo, Alba y Macarena. Exactamente. Pues por acabar con la respuesta, o sea, esta situación, que es la que vivíamos en el Tribunal Constitucional, Vox lo recurrió y el Tribunal de Cuentas, perdón, el Constitucional, lo que hizo fue denegar a los encausados que la Generalidad de Cataluña pudiera avalar por importe de 10 millones de euros la fianza que tenían que depositar. Sí, sí. Perfecto. Recurren. En el ínterin, el PP, PSOE y Podemos llegan al acuerdo de renovación de los consejeros del Tribunal de Cuentas. Recurren porque ningún banco español ni extranjero quiso avalar esas cantidades. Las avaló la Generalidad catalana. Y después de la renovación del Tribunal de Cuentas, la nueva composición ha estimado los recursos de los encausados y ha permitido que sea la Generalidad de Cataluña, con el dinero de todos los españoles, quien afiance, quien avale ese importe de la fianza. Yo lo digo sinceramente, en ese acuerdo global que alcanzaron PP, PSOE y en el que entró Podemos a finales de 2021 para renovar el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo, lo que nunca no alcanzo a entender, ¿qué beneficio sacó el Partido Popular permitiendo que el Tribunal de Cuentas modificase la composición que en aquel momento tenía de consejeros supuestamente más conservadores? En el Tribunal de Cuentas lo puedo entender, pero en el Tribunal Constitucional lo puedo entender, pero en el Tribunal de Cuentas no sé qué negociación oscura se llevó a cabo para que ellos entrasen. Pero los catalanes tienen que saber que el dinero que la Generalitat ha avalado a aquellos que habían cometido los delitos y que fueron multados, sancionados, ese dinero, para poder avalar ante el Tribunal de Cuentas, tiene que bloquearlo en una determinada cuenta. Si bloquea ese dinero en una determinada cuenta, ese dinero no se puede utilizar para subvenir a las necesidades de la gente que en este momento en Cataluña lo está pasando muy mal. Es decir, que están en la práctica malversando caudales públicos. Eso es lo que está ocurriendo con esa sentencia. Así es. Pues Macarena Olona, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, como siempre.